Enrique Ruiz Escudero, muchas gracias, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por atender a Redacción Médica. Ujú. Bien, ante esta crisis del coronavirus y en plena desescalada del coronavirus, la primera pregunta que le querría hacer es ¿en qué situación se encuentra actualmente el andamiaje de la sanidad madrileña para emprender con seguridad y con buenos resultados esa desescalada, no solamente con pacientes COVID-19, sino con los que no son COVID-19 o con los que podrían ser COVID-19? Ujú. Claro, la desescalada en la Comunidad de Madrid, desde el punto de vista estrictamente sanitario, desde el punto de vista estrictamente asistencial, ya comenzó hace tiempo, ¿no? Porque no ha habido, estamos en transición permanente. Nosotros cuando llegamos al pico máximo en cuanto a número de en nuestra red de primaria, que llegamos a tener pues cifras tan, tan importantes como de seguimiento de 50.000 pacientes diarios por consulta no presencial o en atención primaria que llegamos en atención hospitalaria que llegamos a tener hasta 16.000 pacientes hospitalizados COVID, o en UCI llegamos a estar hasta casi por encima de las 1.400 pacientes ingresados. Desde ese punto máximo, ahí ya nosotros comenzamos a desescalar por razones lógicas, ¿no? Empezamos a establecer ya, pues cuando la presión asistencial disminuyó, empezamos a incorporar la actividad no COVID, que bueno, que también se había mantenido la más urgente, pero que tenemos que ir poco a poco recuperando la actividad de los hospitales. Y además ahí la transformación se produce, primero motivado por esa disminución en el número de casos COVID. Luego es una transformación absolutamente funcional, porque nosotros nos transformamos del concepto convencional, tanto de hospital como de primaria, a pasar a un concepto de hospital con 3 servicios. Un servicio de intensivos, un servicio de hospitalización y un servicio de urgencia. Y ahora estamos otra vez recuperando toda esa actividad a todos los niveles, desde el punto de vista de laboratorio, de diagnóstico, de consulta externa, de cirugía y como muy bien has dicho, tenemos que convivir con los pacientes COVID, que van disminuyendo además de manera acelerada, con los no COVID y sobre todo con los pacientes dudosos. Y todo eso hace que dentro de nuestra estructura de trabajo, tanto en cuanto a procesos, desde el punto de vista funcional, en cuanto al punto de vista de protección de nuestros profesionales, pues marca mucho esa tendencia a la desescalada. Y luego, insisto que todo esto hay que acompañar con lo que va a ir llegando más adelante, ¿no? Que es la recuperación de toda la actividad plena del hospital y sobre todo pues también valorar pues los pacientes que han tenido algún proceso que se frenó por la pandemia, los que se han producido dentro de la pandemia y luego también las consecuencias que tienen todos los pacientes que han tenido COVID, que también estamos teniendo reingresos, habrá que reorientar las consultas en cuanto, pues, sobre todo, las consultas de neumo, en inmunología, en microbiología, en todas las capacidades que tenemos dentro del hospital y eso es un reto de gestión importantísimo a todos los niveles. Es público y notorio que en las últimas semanas ha habido desencuentros entre las decisiones del Gobierno central y las decisiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a lo que es necesario para desescalar. Uh-huh. Eso abre también una parcela que no es solamente el enfrentamiento entre dos administraciones, sino dos modelos. Uh-huh. ¿Qué considera usted que aporta el modelo de la Comunidad de Madrid a esa desescalada que quizá el Gobierno central no está sabiendo o no está queriendo asumir? ¿Qué propone Madrid para desescalar que ya podría haber empezado incluso en la fase 1 como se solicitó? Sí, nosotros hemos hecho en el día de ayer por la noche, concretamente hicimos la tercera petición de paso de fase 0 a fase 1. Presentamos los informes que van en la línea de que presentamos en el primero, pero bueno, vamos tratando de buscar cuáles son realmente las causas técnicas que nos han impedido pasar de fase, que tampoco están bien definidas, porque a veces da más sensación a unos criterios, a veces se apela a la prudencia, a la densidad, criterios que no tienen, o sea, que no tienen indicadores que nos hagan salir fuera de esa petición de cambio de fase, pero nosotros hemos hecho siempre desde el convencimiento que Madrid estaba y está preparada para pasar de fase, por 3 motivos fundamentales. Primero, porque todos los indicadores de salud van en muy buena línea, esa aceleración continua, mantenida, que llevamos desde hace muchas semanas a todos los niveles, ¿no? En pacientes ingresados en UCI, en pacientes de hospitalización, en pacientes pendientes de urgencia, en seguimiento de pacientes leves en atención primaria. Todos esos indicadores
van descendiendo de manera muy mantenida, lo cual nos invita, eso te aumenta tu capacidad asistencial. La capacidad asistencial, que es el otro de nuestras fortalezas, estratégicamente Madrid está preparada, ya lo hemos hecho. Ellos nos planteaban unos indicadores en cuanto a la capacidad de flexibilidad, ¿no? Para primero era, en caso de que se produzca un repunte, que estás preparado, todos los indicadores que tenían en camas de UCI, en camas de hospitalización, en capacidad de las urgencias, todas esas capacidades están más que demostradas y así lo hemos aportado desde el primer informe que en esa petición de desescalada y el tercer nivel, que es algo que en el Ministerio y que nos parece bien. Bueno, es un cambio de estrategia cuando ya tienes contenida la parte asistencial, debes de ir más a la búsqueda del caso nuevo y a establecer todo el circuito para ese control. Ahí se pedían varias cuestiones, es el seguimiento, se utilizaba como prueba diagnóstica principal la PCR, que es la prueba diagnóstica que el Ministerio así por orden ha decretado, que es la prueba que hay que utilizar. Nosotros lo que valoramos es toda nuestra capacidad a la hora de hacer PCRs. En un principio se nos pidió esa capacidad, estábamos en 11.000 ya de la propia red de hospitales, podemos subir hasta 15.000 y con capacidad de aumentar 5.000 más en el caso de que fuese necesario. A día de hoy estamos dando respuesta de manera perfecta. Cuando la transmisión era poblacional, la sospecha de COVID no se hacía esta prueba, pero ahora con todas las sospechas de COVID se hace esta prueba. Ahora mismo estamos dando respuesta, además tengo que decir, con un porcentaje muy bajo de casos nuevos, que apenas llega al 4%, lo cual es una buena noticia también. Y no solo era esa capacidad de nuestros laboratorios, esa capacidad de toma de muestras por parte de atención primaria, sino otro punto que era importante, que era el seguimiento de la red de contactos de estos casos nuevos. Para ello, hemos reforzado toda nuestra red de salud pública, que con ese término que tampoco le gusta mucho a los profesionales de salud pública, que es rastreadores, que realmente son técnicos de salud pública, que cuando se les hace esa encuesta epidemiológica a los que tienen la PCR positiva, se establece un seguimiento diario de toda esa red de contactos para ir a algo que es lo que hacíamos al principio, que es a la trazabilidad del caso nuevo y toda su red de contactos, ¿no? Eso estratégicamente es lo que nosotros hemos demostrado, que tenemos esa capacidad de estratégica asistencialmente, que tenemos esa capacidad de seguimiento y de control de los casos nuevos para no tener que ir a confinamientos comunitarios, sino lo hacemos aislamientos de manera individual con seguimiento asistencial. Y en tercer lugar, que tenemos muy claro que todos los indicadores de salud, además de manera mantenida y sin ningún tipo de repunte, se han mantenido ya desde hace 6 semanas de manera continuada en ese descenso que nos invita a tomar esta decisión. Le quería hacer dos preguntas de dos niveles asistenciales distintos. Por un lado, la atención primaria, como usted comenta, es verdad que se ha dicho que es bueno, en el informe que se conoció, ¿no? Que era el punto débil, entre comillas, o por lo menos eso decía el Ministerio de la Comunidad de Madrid. Queríamos saber qué plan van a mantener en atención primaria para que esto no solamente se sostenga ahora, sino si va a haber se va a mantener el refuerzo de la atención primaria en los próximos meses, incluso años. Y por otro lado, a nivel hospitalario, una medida innovadora, creo que la Comunidad de Madrid es la única que ha propuesto algo así, que es la construcción de un hospital específico para COVID-19. Si nos podría dar algún detalle más sobre ese proyecto. Bien, respecto a la primera pregunta, tengo que decir que el refuerzo de atención primaria es o sea, toda esa actividad, digamos, esa transformación que ha sufrido, ¿no? Porque la atención primaria ha sufrido una reorganización motivada digamos, por esta sacudida asistencial, ¿no? Que ha representado el COVID. Se nos ha obligado a hacer un seguimiento por telemedicina de estos pacientes, que es algo que lo que estamos trabajando ya y a partir de ahí con el refuerzo del personal. Ahí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que se iban a mantener todas esas contrataciones que se habían hecho para mantener este refuerzo, puesto que ahora la atención primaria en esa fase de reorganización que está haciendo con más trabajo no presencial, con la separación de circuitos y sobre todo ahora con la incorporación del diagnóstico por PCR de los nuevos pacientes y el seguimiento de los pacientes que han tenido el alta en hospitalización, digamos, está reorganizando todo, más también siguiendo la actividad no COVID. Está teniendo esa reorganización y en Madrid hay que reconocer que la capacidad que tiene es total para realizar todas estas funciones. Es verdad que es una reorganización motivada por digamos, por ese nuevo orden asistencial, pero yo creo que la primaria se ha adaptado perfectamente y además tengo que reconocer la capacidad de los profesionales porque ha sido increíble lo que han hecho y también hay que decir algo que es importante, que
ellos representaron el 90% del personal del Hospital de IFEMA, que a veces no lo recordamos y tuvieron una labor vital absolutamente en el funcionamiento de ese hospital. Entonces, la capacidad de la primaria en Madrid está perfectamente demostrada y, sobre todo, capacidad a la realidad asistencial que nos planteamos. O sea, seguimiento de pacientes COVID positivos, de los no COVID, principalmente crónicos, y sobre todo esta nuevo estrategia diagnóstica que es ir a detectar los casos nuevos y hacer su seguimiento. Y ahí la labor es fundamental. Y luego la segunda parte, que es el hospital, Ujú. el hospital de emergencias, ¿no? Que es una idea que llevamos trabajando en la Consejería de Sanidad, que es una idea, yo creo que es buena, ¿no? Establecer un hospital que permita, siguiendo un poco el modelo IFEMA, ¿no? Hospitalizaciones de manera rápida, que se pueda activar de manera también en poco tiempo y que tenga todas las prestaciones para permitir pues que en el caso de que se produjese un repunte o cualquier otro tipo de emergencia o cualquier otro tipo de contingencia sanitaria pudiese dar esa respuesta. Se está finalizando ya el proyecto, se está buscando la ubicación, bueno, darle una dimensión económica, pero bueno, el anuncio de la presidenta iba en ese sentido y yo creo que en pocas fechas ya tendremos esa presentación, que yo creo que es una decisión estratégica buena porque si nosotros tenemos un hospital que desde el primer momento podemos derivar este perfil de pacientes en el caso de que fuesen COVID, desde luego que permitiría estratégicamente tomar otro tipo de decisiones en otros hospitales madrileños. Y yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo también crearía algo que es importante, la formación de los profesionales. O sea, no tendría un personal, digamos, de manera estable permanente en el hospital porque se activaría solo para situaciones de emergencia, pero permitiría una actitud muy colaborativa por parte del resto de hospitales para, en el caso de activación, esos profesionales entrenados pues, a ese hospital de emergencia. Por cierto, ese hospital, en perspectiva de que, bueno, hay una vacuna, se están conociendo estos últimos días que hay noticias de que puede haber vacuna a final de año para Estados Unidos, principios de año resto de Europa. Cuando no haya COVID, ¿tienen pensada qué finalidad va a tener? Sí, ahí ese hospital estamos trabajando en todo lo que es el plan funcional de este hospital de emergencias. Insisto, puede ser un hospital, sobre todo hay que conocer bien que vamos a hacerlo un poco como se activó IFEMA, que realmente lo que hizo fue profesionales de otros hospitales de la atención primaria que aprendieron un poco, bueno, fruto de esa emergencia sanitaria que supuso COVID, activarles para realizar toda esa actividad. Pretendemos que sea lo mismo y que nos permita también activarnos pues, para determinadas situaciones, si unos índices de ocupación en algún momento por cualquier causa en hospitales se produjesen más arriba o si hubiese que tomar algún tipo de decisión estratégica en algún perfil de hospital y hubiese que trasladar a pacientes allí. O sea, que nosotros tengamos ese hospital activado principalmente orientado a una emergencia sanitaria, pero que tuviese una actividad de complemento a toda nuestra red hospitalaria y siempre pues buscando un tipo de hospitalización que es distinta a todo lo que hemos conocido hasta ahora y un poco siguiendo el modelo IFEMA. Dos preguntas más y terminamos. Le quería preguntar, ¿qué cree que va a cambiar en la sanidad madrileña, pero también en la española, a raíz de esta crisis? ¿Qué cambio fundamental, de qué nos hemos dado cuenta y qué va a suponer esta situación, que al final han sido 2 o 3 meses muy complicados, pero que parece que nos ha dado lecciones de lo que tiene que ser a partir de ahora la sanidad? Pues la verdad es que sí. O sea, la crisis, aparte del importante esfuerzo asistencial que ha requerido, porque hay que reconocer que una epidemia producida por un virus que a día de hoy tratamiento específico no tiene, que no tiene vacuna, que realmente la respuesta es el soporte vital que pueda dar la red asistencial, en este caso de la Comunidad de Madrid, desde luego hace pensar muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que aquí, aparte de que hay que hacer una reflexión de todo lo que ha pasado, que es fundamental, de ver exactamente, o sea, cómo cuestiones tan importantes, ¿no? Cómo se ha producido un refuerzo de lo que es la continuidad asistencial entre primaria, hospital y también salud pública, de cómo se ha visto el perfil, o sea, digamos, polivalente del profesional sanitario. Había algunas especialidades que bueno, por circunstancias, pues su actividad había, digamos, decaído y cómo han dado actividad en otras áreas. Pues pongo ejemplo,
Puerta de Hierro con los equipos que ha hecho para residencias. También hay que hacer una revisión importante a todo lo que es la coordinación sociosanitaria. O sea, yo creo que partiendo de ese análisis hay que tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Aprendiendo de todo lo que ha pasado, hagamos una oportunidad, ¿no? Yo creo que el trabajo no presencial también ha funcionado muy bien a nivel tanto de atención primaria como de hospitales, en algo en lo que tenemos que seguir. Tenemos que replantearnos realmente cuestiones tan importantes, insisto, como esa continuidad asistencial, el refuerzo de la salud pública. O sea, que hay una serie de actuaciones de manera global y luego yendo proceso a proceso que desde luego, sin duda alguna, van a tener que variar. Nosotros estamos en permanente fase de análisis. Ya lo que hemos realizado en esa desescalada son los planes de elasticidad, ¿no? Digamos, esa versatilidad que han tenido los hospitales madrileños, pues ya tenerlo bien medido, bien entrenado para en caso de que se produjese, pues que esperemos que no, un repunte de coronavirus o cualquier otra circunstancia, que ese hospital tenga esa capacidad de transformarse, primero como infraestructura, luego como estrategia en recursos humanos y sobre todo en estrategia de procesos, ¿no? Es un cambio, va a ser un cambio importante y en ello ya estamos trabajando, ¿no? Porque también la frecuentación de los pacientes a los recursos sanitarios, ahora llega un momento que ahora sienten, al fin y al cabo, los centros de salud y los hospitales se han convertido, han estado, bueno, ahora ya se va produciendo esa desescalada, pero son reservorios del virus. Entonces hay que valorar muy bien qué pacientes van, cuándo tienen que ir, qué circuitos tienen que seguir. O sea, y todo eso son circunstancias digamos, que hacen replantearse todo, la organización, los procesos, la asignación de tareas, o sea, todo eso va a tener esa circunstancia y yo creo que, insisto, que hay que verlo. Después de hacer un buen análisis de todo lo que ha pasado, lo que tenemos que ir es ir a esa transformación y verlo como una oportunidad. Son de las pocas cosas buenas que nos ha enseñado esta crisis, porque realmente ha tensionado el sistema de tal manera que se ha visto realmente dónde ha funcionado bien y dónde debería funcionar mejor. Y finalmente, la sanidad privada es una parte importante del Sistema Nacional de Salud. La Comunidad de Mm. Madrid, además, siempre sanidad privada, no solamente en los próximos meses con coronavirus y en esos futuros que quizá no existan rebrotes en otoño, sino qué papel va a jugar la sanidad privada en la Comunidad de Madrid y en la sanidad madrileña de aquí a futuro. Pues el mismo papel que ha jugado en la crisis, que ha sido un papel fundamental de contención del virus. La sanidad privada, hemos funcionado como sanidad madrileña, tanto la pública como la privada. Han funcionado además, de hecho, con nosotros tenemos reunión de gerentes y también está representada la sanidad privada, puesto que la estrategia que se ha hecho ha sido de manera conjunta. Tengo que felicitar y agradecer porque la labor que han hecho ha sido una labor increíble. Para que nos hagamos una idea, cerca del 30% de la actividad COVID que ha habido en la Comunidad de Madrid lo ha realizado la sanidad privada, los hospitales privados, y ahora, pues igual que hay que realizar ese análisis, no solo pienso de hospitales públicos, sino de la sanidad madrileña, tenemos que mirar al futuro también como una oportunidad. La colaboración ha sido absoluta, no ha habido ningún tipo de, además tengo que decir que han funcionado en perfecta sintonía con los hospitales públicos, además siguiendo una directriz conjunta y yo creo que es un momento también de oportunidad y habrá que valorar porque puesto que ahora pues también hay que pensar en toda la actividad que se ha parado en estos meses, en toda la actividad que se va a generar, como he dicho antes, y todo eso pues requiere dar respuesta, además dar respuesta inmediata y ahí habrá que buscar pues con toda la capacidad que tenga la sanidad pública, pero siempre en colaboración con la sanidad privada, porque desde luego insisto que la labor que ha realizado ha sido una labor magnífica en estos meses y es algo en lo que tenemos que seguir profundizando y trabajando con ello. Pues consejero, muchísimas gracias por atender la redacción médica. Le deseo toda la suerte del mundo en estos días, estas semanas que Bueno, llegan. muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Un saludo.